Bienvenidos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a pasear por uno de los concejos con el paisaje más policromático que podáis visitar. Tenemos montañas, tenemos acantilados, playas y tenemos un concejo con una historia, un pasado histórico profundo y un sugestivo presente. Hoy con todos vosotros, el concejo del Franco. Este concejo está situado en la zona occidental de Asturias, con una extensión de más de 78 kilómetros cuadrados y con una población que supera los 4.300 habitantes. Su capital está ubicada en La Caridad, teniendo igualmente otros principales núcleos de población como Miudes, Arancedo, Valdepares y Viavélez. Podemos afirmar que este municipio es uno de los grandes exponentes turísticos de nuestro occidente. Su relieve, el relieve de este concejo, tiene una rasa litoral con mayores altitudes que sus concejos vecinos. Por ello, sus ríos, el Porcía y el Mazo, discurren encajados literalmente entre las montañas hasta su desembocadura. El concejo del Franco limita al norte con el mar Cantábrico. Los concejos de Castropol y Boal lo delimitan por su lado sur. Al este, el concejo de Coaña pone sus lindes y al oeste, Tapia de Casariego lo abraza. La zona sur es donde se encuentran los picos más elevados, como el Pico Alto, el Vidrosas, el Penouta, con más de 800 metros de altura. Por allí discurre el río Mazo, uno de los ríos con caudal dentro del concejo, con otros afluentes como el Mernes o el Castello. Su superficie arbolada se ha ido reduciendo por la presión de la ganadería y de la industria maderera, siendo repoblada con eucaliptos, encontrándonos con una importante masa arbórea en Miudes y La Caridad. Una gran parte de la economía del concejo se basa en la ganadería. Esta se ha doblado en los últimos años y se está buscando un cambio de raza para un mayor incremento de producción lechera y en menor medida de producción de carne. Uno de los sectores que registran un aumento de más del doble son los sectores secundarios y terciarios, y dentro de estos hay que destacar el comercio y la construcción. En este concejo también tenemos que hablar de la emigración. Los emigrantes del Franco se dirigieron desde Sudamérica hasta Cuba. Allí en Cuba incluso hay un centro de unión de naturales del Franco. También estuvieron por España, como a capitales como Barcelona y Madrid, y a zonas industrializadas de Asturias, como Avilés y Gijón. En este concejo no se han hallado restos de actividad ni de presencia humana dentro del Neolítico, pero es bien sabido que hubo gran actividad en esa época en toda la rasa litoral. De la época castreña se localizaron 6 yacimientos, pero el más destacado es el del Cabo Blanco, siendo uno de los más grandes, con 4 recintos defendidos por fosos. De la época romana han sido localizados restos de antiguos trabajos mineros, explotaciones de oro en torno al castro de Arancedo, donde se han encontrado restos de utensilios. Estas tierras habitadas en el medievo aparecen frecuentemente citadas en diversa documentación. De hecho, tenemos una en 1042, donde un tal Piniolo y su mujer Aldonza otorgan al monasterio de Corias la iglesia de Santa María de Miudes, la que tenemos aquí detrás. El medievo nos deja aquí las primeras fuentes escritas, donde nos habla del proceso feudalista, donde tenía mucho que ver las instituciones eclesiásticas. Aquí estuvo en discrepancias la iglesia de Oviedo contra la de Lugo, hasta que la corona puso fin a todo esto, dando a la iglesia de Oviedo las tierras entre el río Eo y el río Navia. Este concejo pasó a depender de la iglesia ovetense en el siglo XII como integrante del territorio de Castropol, el cual se extendía desde el río Navia al río Eo, por decisión de Alfonso VII. A esta extensa demarcación de la obispalía se le dota de Puebla, la de Roboredo, aunque debido a los intentos del concejo por debilitar el poder señorial, el obispo decide trasladar la Puebla a Castropol. Pero durante el siglo XVI los territorios de este municipio vuelven a integrarse en la corona, reinando ya Felipe II.
en 1583, obtiene la condición de municipio independiente. En el siglo XIV, la comarca continúa bajo el régimen de la obispalía, hasta la desamortización hecha por Felipe II debido a las dificultades económicas que tenía la corona, liberando este municipio de cualquier tipo de dependencia de la antigua capital de Ribadeo. En el siglo XVIII aún quedaban cotos señoriales, pero no será hasta finales del XVIII y principios del XIX cuando los absorba el propio concejo, eliminando incluso las leyes que regían dentro de esos cotos señoriales, organizándose ya como leyes ordinarias del municipio. En el siglo XIX hay una especie de ayuntamiento itinerante hasta que en el verano de 1852 se decide trasladar la capital a La Caridad, convirtiéndose en la nueva capital del concejo, quedando ahí definitivamente. ¿Qué mejor que conocer el Franco a través de los ojos de su alcaldesa, Cecilia Pérez Sánchez? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cecilia, ¿cómo y el concejo del Franco? Yo creo que el concejo del Franco es una pequeña maravilla, porque, bueno, para nosotros por lo menos es un lujo el poder disfrutar de mar y montaña en un pequeño espacio de terreno. Somos 75 kilómetros cuadrados, que no es mucho, pero una pequeña distancia de 13 kilómetros puedes estar en el mar Cantábrico, precioso mar Cantábrico, y en la montaña más pura, en el bosque más bien de nuestro municipio. Ese es el mayor encanto que tiene el municipio. Bueno, llegados ya a Prendonés, vamos a ver San Juan de Prendonés, y mejor que verlo será que nos lo explique Raquel, que sabe bastante de lo que hay esta iglesia. Buenos días, Raquel. Buenos días, buenos días. Oye, ¿en qué siglo nos estamos situando cuando hablamos del emplazamiento de esta iglesia? Bueno, en principio esta iglesia fue un enterramiento en el siglo X, entonces nos remontamos tan allá. Claro que ha tenido sucesivas reformas y al pasar los años, y entonces ha ido variando la forma y la presencia de la iglesia. Digamos que en San Juan de Prendonés tenemos algo que es visitable por narices, como digo yo, que lle una pila bautismal que posiblemente tiene conexiones con el camino de Santiago, donde se bautizarían peregrinos, que, vuelvo a decir, Raquel, y es tú la que más nos tienes que hablar de esta pila. Bueno, esta pila tiene de especial que mantiene tallada o incrustada en la piedra los dos sitios donde se arrodillaba la gente para ser bautizado. Entonces es muy especial porque aquí en la zona no conocemos que exista ninguna otra. Y está ahí grabado y tiene las dos formas de las rodillas. Y bueno, la rescatamos cuando la última restauración, la rescatamos que estaba en un trastero un poco olvidada, la limpiamos y bueno, la ponemos aquí, que es la que utilizamos ahora. ¿Cuáles son las necesidades turísticas del Franco? Mira, vamos a ver, yo creo que principalmente, sobre todo, se necesitan infraestructuras, ¿no? Porque es quizá de lo que más carecemos, porque bueno, ahora mismo tenemos un hotel rural, tenemos una pensión, teníamos campings que fueron cerrándose por determinadas circunstancias, ahora empezamos a tener alojamientos. Yo creo que teníamos una pequeña asignatura pendiente, que era los alojamientos de turismo rural, que no se apostó demasiado por la iniciativa de turismo rural, llevamos un poco la zaga, pero en cualquier caso yo creo que el municipio del Franco es un pequeño municipio que se empieza a descubrir ahora, que no está muy descubierto, que el visitante viene, lo conoce y suele repetir porque es muy tranquilo, pero al mismo tiempo tiene la alegría que pudiera tener una gran villa como puede ser más importante, como puede ser Tapio, como puede ser Navia, que son enclaves más turísticos quizás, ¿no? Entonces aquí disfrutas de la tranquilidad
tranquilidad que te da esta pequeña villa que tenemos, y al mismo tiempo pues puedes ir a comer, puedes tomarte una copa, puedes darte un paseo, puedes ir darte un baño, puedes disfrutar de rutas de senderismo. Entonces es un pequeño municipio que se está descubriendo, y al mismo tiempo pues estamos empezando a disfrutar de alojamientos en buenas condiciones, grandes profesionales, que yo creo que cada día vamos a más. Tuvisteis también que hacer reformas dentro de... Cuéntame eso que es. Bueno, hubo una reforma en el año 56, pero pasado el tiempo las goteras nos fastidiaron parte de la iglesia y las humedades que había en los suelos. Y entonces emprendimos una reforma que nos asustó un poco porque contábamos con muy poco dinero y nos pidieron 12 millones de pesetas para llevarla adelante. Entonces lo que hicimos fue solicitar al Principado las ayudas de rigor, demostrar que efectivamente el Camino de Santiago pasaba por aquí desde Santa María del Miudes, y luego apelamos a la bondad de los antiguos vecinos y escribimos unas cartas a cada uno de ellos, a todos aquellos que habían nacido aquí o que tenían cierta vinculación con la parroquia, y les mandamos una carta donde les pedíamos una colaboración, cada uno en función de lo que pudiese dar, y la gente se comportó de una manera excepcional y conseguimos todo ese dinero y restauramos la iglesia gracias a ellos. ¿A qué sitio más lejano habrás escrito esa carta pidiendo algún donativo? No sé, porque es que aquí tenemos inmigrantes que están en el extranjero, tenemos gente que trabajaba en Miami, gente que había sido inmigrante a Cuba y se había tenido que marchar, argentinos, tuvimos gente que estaba en Alemania que todavía no había regresado, y esa gente toda colaboró, cada uno en su medida. Fue muy agradable ver que las cuentas en los bancos se movían y podíamos enfrentarnos a todo esto que se nos echaba encima. ¿Cuál es el futuro que nos espera aquí en el Franco, a corto o largo plazo? Sí, mira, vamos a ver. El futuro, tenemos unas de las mejores cabañas ganaderas del occidente, ¿no? Entonces, las explotaciones ganaderas cada vez estamos sufriendo una grave reconversión, una gran reconversión, es verdad, pero pretendemos seguir manteniendo ese nivel de explotaciones que tenemos, o por lo menos el número de cabezas de ganado, pero a su vez, pues necesitamos también otra infraestructura, como puede ser la pequeña industria. Ahora mismo estamos potenciando el suelo industrial de Novales y un centro de empresas en Novales, intentando que haya un enclave para que las empresas puedan estar. El turismo también puede formar parte de una actividad, de una buena actividad, y después tenemos un importante sector servicios, ¿no? que a veces este concejo pasa muy desapercibido, pero cuando empezamos a movernos en cifras y en números, pues la verdad que llama muchísimo la atención. Bueno, pues estamos en el Museo de la Forja, en el Museo de la Forja de Ángel Fernández. Vamos a hablar con su viuda, Hilda Méndez Fernández. Hola, buenos días. Buenos días. Hilda, ¿puedo tutearte? Sí. Oye, ¿cómo era Ángel? Pues era una bella persona trabajadora, muy trabajador. ¿Y cuando él empezó a hacer esto, se imaginaba hacer un museo? Bueno, no, porque su padre le dijo, ¿por qué no pruebas arte?, le dijo. Porque viene de familias ya anteriores de hierro, de piedra y de madera, y luego entonces hizo el árbol, lo primero. Pero esto estamos hablando siempre que se hizo machacando, como bien dices. Sí, machacando el hierro ahí, y trenzándolo con las manos y haciendo todo, sí. Con las manos, con fuego. Con fuego, sí, antiguo, lo de antes, sí. Un barquín, tirando del barquín. Y aparte del arte, él trabajó el hierro para otros menesteres, digo yo. Hombre, sí, trabajaba para el pueblo, para todos, hacían de todo aquí. Decíame antes que había hecho carros. Hizo carros, hizo de todo. Él recibió, menciones, premios. ¿Tiene ahí...? Bueno, sí, algo, unas copas, cuadros ahí, pero no, dinero poco. Y conoció, dinero poco, lo de siempre, el arte no creas que da mucho dinero. Ya lo sé. Da felicidad interior, pero sí, dinero. Ya. Y conoció, me decías, ciclistas. Sí, a Vicente y a... ¿Cómo se llamaba el otro? Fuente. ¿A Fuente? Sí. Es que aquí había unos cuñados
que llevaban lo del ciclismo, había chavales que andaban en bici y ya había eso, pero eso ahora ya se acabó. Pero cuando eso, venían equipos de otros lados a correr por aquí y les hicieron un homenaje aquí en lo de Alfonso. Y luego les hizo un coso relacionado con la bici, una consola para cada uno. Sí. Luego ellos le regalaron ahí una placa. Lo que yo decía, menciones, pero esas menciones son siempre de gente particular, de deportistas, y del Principado nunca... No. Nada, ¿no? Yo... ¿Y él qué le gustaba más hacer, digamos, de motivación? ¿Qué era lo que más hacía? Yo veo muchas serpientes, veo muchos detalles de mar. Sí, todo, a él le gustaba todo, él se ponía a hacer y venga. Y yo arriba cosiéndole los monos y él abajo trabajando. Sí. ¿Cuántas veces lo riñó? Nunca. No, que va. Bueno, no salíamos nunca a pasear, era lo nuestro esto. Pero Hilda, este hombre estaba trabajando duro, diariamente. Sí, trabajando siempre. Sí, tuvimos que luchar mucho con mi suegra, con mis padres, bueno, con todos, trabajar mucho. Y los hijos... ¿Ahora van a hacer algo nuevo relacionado con el museo? ¿Van a llevarlo a alguna parte? Bueno, no sé si lo quieren llevar ahí para que están haciendo una casa de cultura, ¿será? Sí. Para poner, sí, y no sé, parece que quieren llevarlo ahí, pero yo, ahora mismo no. Pues yo... un local para mostrar... Sí, yo mientras que esté aquí, pues es lo que abro y cierro y estoy al tanto de lo que hay. Pues, ¿cuál sería el último trabajo que tú recuerdes? ¿Qué hizo? Sí. Cuando le dieron la medalla de oro en Vegadeo. Le hizo esta última obra. Sí. ¿Pero la medalla de oro? La medalla de oro sí, fue cuando se la dieron, en Vegadeo. Y hizo este trabajo, es que esto se lo iban a dar ahí por Oviedo, por ahí, pero luego pidieron los de Vegadeo, porque ahí hacen ferias de muestras y hacen cosas, entonces le pidieron y vinieron. Se la dieron a él y a uno de Taramundi que hace navajas. Sí, pero muy bien, había coros y muy bien estuviera en Vegadeo, sí. El recuerdo más entrañable de su marido sería trabajando duramente, claro. Sí, trabajando duramente. Yo también ayudaba un poco, por ahí a pintar. ¿Y también daba el mazo? Ay, no, eso no. Bueno, últimamente ya se compró una máquina de cortar el hierro, que aquello a mí ya me parecía muchísimo. Había que estar cortando, sí. Y cuando vienen los señores decía, pero ¿cómo hace Angelito? Angelito le llamaban, porque lo quería mucho. No es porque fuera mi marido, pero todo el mundo lo quería mucho. Venía, Angelito, ¿no tienes una hacha por ahí o algo para que nos dejes? Él sí, trabajaba mucho pasaba el alza y venían a calentarse a las 6 de la mañana, ya estaba él machacando. Que todavía cuando aquello, luego después pues ya se trabajó de otra manera, un martillo eléctrico, vaya maquinaria, y el hijo mayor ahora pues quedó con el taller, hicieron un taller ahí saliendo a la General. Pero ahora ya hacen máquinas, sí. Pero que no oye la forja con el fuelle. No, que va, no, eso no. Eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Eso ya hace mucho, vale. Ya se fue cambiando un poco. Pues Hilda, voy a darte un beso, voy a agradecerte haber estado con nosotros en Miradas de Asturias y vamos a hacer que Ángel pues esté ahí con nosotros en este programa y viéndose precisamente todo lo que él estuvo trabajando. Decía el cura de Valdepares, don José María, que a él también le gusta medicina y trabajos de esto. ¿Y qué hiciste aquí? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer cuadros. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a hacer el cielo y el infierno. Dice don José María, ¿me dejas parado?
porque es muy simpático, se va contando chistes por la calle, es muy, muy inteligente. Pero sí, los críos cuando iban para el colegio entraban, ¿y dónde está el señor? Hablaban con él y él los complacía y les gustaba mucho porque es que la cigüeña, bueno, sí. La cigüeña se mueve. Y los críos siempre, sí, tenía un seróncito con unos gemelíos y estaba cuidando, pero se lo acabaron llevando. Lo pueden hacer los hijos, pero bueno, sí, es que ahora es distinto a antes. Pero ya no será igual. Ya. No, si el pequeño tiene ahí en la plaza una exposición de todo. Sí, ahí que ya no llegue con el fuelle. No, que va. Ahora hay que comprar maquinaria fuerte, que cuesta mucho dinero también. Pero son muy trabajadores todos, sí. Bueno, Hilda, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar y ver esto. Yo estoy aquí, lo que puedo decir y hacer. Un beso. Bueno. Una cosa que es, que para mí es muy valorable, es precisamente recuperar lo que es nuestro como monumentos históricos y desde luego vosotros aquí tuvisteis un gran empeño y bueno, a la vista está que ahora estáis también intentando recuperar el retablo. Estamos, sí, bueno, el retablo principal ya está recuperado, faltan ahora algunas figuras que hay que retocarlas, están tocadas, y vamos a ver si con ayuda del Principado y un poco la gente volvemos a restaurar los retablos laterales, que son tan antiguos más que el principal, y bueno, queremos ir dejándola poco a poco como nueva. Bueno, pues vamos a ver el retablo. El retablo, habías dicho que teníamos ahí la imagen de un San Juan, ¿de qué época? De 1760. 1760. Estamos hablando de unos años ya... Ya no salieron canas. ¿Y restaurasteis Restauramos el San Juan el año pasado, conseguimos restaurarlo. Con un dinerín que teníamos por ahí fuimos sacando. Y este año restauramos la Virgen del Carmen, que es la segunda patrona, por así decirlo. Y bueno, vamos a ir poquito a poco a ver si los conseguimos restaurar todos, que no son tan antiguos como este, pero... No, da igual, pero es un patrimonio que tiene que ver con... Es importante mantenerlo, sí. Bueno, pues Raquel, vamos a verlo un poco y después nos vemos. Bueno, hay una pregunta comprometidísima. Yo sé que como imagen pública de todo el Franco no puedes decir solo un sitio, pero ¿cuál es ese sitio que tienes en el corazón, que te llama la emoción, el sentimiento, la niñez? Sí, mira, vamos a ver, yo creo que tengo que tener de las dos partes que te describía anteriormente, del mar y de la montaña. Las playas, cualquiera, la playa de Porcía, la mejor que tenemos, la playa de Pormenande, la playa de Castello, el puerto de Viavélez, que es una joya, bueno, maravillosa, que yo creo que todo el mundo queda sorprendido. Y después ya si nos vamos hacia la zona alta, pues tenemos las Covas de Landía, que es un monumento natural hermoso, fruto de la mano del hombre y del paso del tiempo. Después el núcleo de La Braña, por ejemplo, un pequeño núcleo de población que ya no quedan, que tiene su pequeño bar, su tienda, su iglesia, la plaza de la iglesia. Es eso, así más o menos lo más destacado de mi municipio, y muchas cosas que me quedan, que es comprometido, como dices, pero en cualquier caso yo creo que tenemos un montón de rincones que se conocen muy poco, porque incluso los propios habitantes del municipio se quedan sorprendidos de lugares que se conocen y que dicen, bueno, el Cabo Blanco, y van y ven el Cabo Blanco, por ejemplo, y quedan impresionados de la inmensidad de aquellos fosos defensivos que había. Eso todo, bueno, pues das un paso y te encuentras con una maravilla en nuestro municipio. Bueno, pues hoy vamos a invadir la cocina aquí en el Franco, en Casa Román. Vamos a hablar con Guzmán. Venid conmigo. Hola, buenos días, Guzmán. Hola, José, ¿qué tal? Oye, ¿qué se come en el Franco? Bueno, aquí trabajamos normalmente la cocina un poco clásica, digamos, ¿no? Pote, el tema de potes, y el tema de pescados y carnes, claro. La cocina de casa, que quiere decir la cocina de la abuela, como digo yo. Cocina casera. Esto... Porque tú como cocinero, bueno, yo sé que esta cocina moderna que está saliendo, esta Nouvelle Cuisine, que se está usando mucho,
pero a fin de cuentas yo oye que les casigalines a mí... Aquí nos pasa algo parecido, ¿no? Aquí normalmente lo que quiere la gente y lo que busca es esa comida casera, la comida casera de siempre, vamos. De siempre. Este restaurante relativamente es nuevo, pero bueno, la casa ya viene de antiguo, O sea, ya se trabajaba aquellas casas tiendas que había antes, ¿eh? Donde podías comprar unas alpargatas y comprar una lata de sardinas y comer unos huevos fritos Eso. con chorizo, ¿no? Entonces un poco eso. ese tema. Y bueno, comer con cuchara, calorías... Cuchara es... Había un dicho, yo soy de Gijón, y hay un dicho por allí que dice que el que come de navalla ni come ni traballa. Traballa, efectivamente. Pues vamos a ver qué tenemos hoy, porque bueno, cada vez que aparezco yo por las cocinas, digo, a ver qué tienen bien, para bien. ir a comer al oso. ¿Qué Hombre, vas a pues preparar? aquí lo vas a pasar bien. Aquí estamos preparando, como puedes Hombre, ver, mira, un amigo. un pulpín. Sí. Hoy estamos haciendo algo de temporada, ¿no? Sí. Aquí tiene Ana que está preparando unos frijoles que están qué ahora ricos. mismo en temporada. Y estamos con una fabada que empezaremos ahora también. Son platos fuertes. La cuchara es lo que más gusta aquí. Desde la fabada, claro, lo típico, y los potes. El caldo gallego, el caldo asturiano, los dos. Sí, y los callos, sobre todo los callos es el plato fuerte. Sí, muy bien. Y es mi debilidad, los callos. Los probaremos. Oye, y de primero, ¿qué tenemos para ver? Bueno, podemos ver... luego presentaremos ahí una mesina con pescados, porque ya ves el paraje que tenemos aquí. Estamos en plena raza costera y tenemos el mar a la vista y efectivamente la montaña detrás. Entonces trabajamos un poco de todo, ¿no? Tortillas de merluza, pescados, carnes de ternera y de buey. Y bueno, hoy prepararemos también unas costillinas ahí al horno. Están de vicio, riquísimas. Compañero, esto parece que me va a gustar y que me voy a quedar. Hay un eslogan aquí en el Franco que dice la mar de tierras. La mar de tierras, efectivamente. Y es curioso. Sí, el pescado y la carne aquí a mano. Tenemos un puerto, ya lo veríais, en Villa Vélez. Traemos el pescadín de ahí muy fresco siempre. Sí, Bien, ya estoy viendo pues la merluza, el pulpín. Sí. El Oye, pulpo es plato fuerte también, sí. Pues ¿qué te digo, Guzmán? Voy a dejarte mientras preparéis la comida, para no estorbar. Nada, no te preocupes. Que bueno, si fuera más delgado no estorbaría, pero aquí parece Aquí que... estamos todos un poco. La cocina es pequeñita, pero bueno. Yo digo que la cocina de la abuela siempre hincha un poco el alma. El alma y el estómago. Pues voy a dejarte trabajar un poquillín. Ya Muy lo bien, vemos después luego nos en vemos la mesa. Y preparamos. Muy bien, José. Venga, gracias. hasta luego. Bueno, pues ya llegó el momento. Vamos a ver qué tenemos aquí delante. Y la verdad es que esta mesa tiene una pinta deliciosa. Oye, bueno, estamos aquí con Román, ¿qué hay, Román? Y con Guti. Pero vamos a empezar con Guti porque quiero que me hable de estos pescadinos de la tierra. Cuéntame. Bueno, pues ya decías antes bien que la mar de tierras. La mar de tierras. Tenemos aquí el puerto de Villa Vélez, aquí al lado. Y entonces, pues el pescadín que trabajamos, ya puedes ver, merluza. Bueno, merluzona. Merluza, buen tamaño. Merluza, salmonetes, sargo. Y hoy tenemos también palometa roja. Los pescados cambian, claro, según lo que entre en el puerto y tal, pero bueno, siempre hago... Y es merlucina de ración. Es merluza buena, para hacer esas tortillinas, se hace a la cazuela, a la plancha, bueno, todas las variedades, ¿no? Y parrillada de pescado también, por supuesto, a probar un poco de todo. Oye, y hablando de esto, de la mar de tierras, Guti, vamos también a... Del mar a la tierra. A la tierra, sí, cuéntame. Ya ves. Es plato fuerte también de aquí, ¿eh? Tenemos parrilla y bueno, claro, la gente viene a comer. Y el chuletón de ternera, sí, la carne roja que es el buey y el solomillo de cerdo. El solomillo. También, sí. Pero cuéntame, ¿ese chuletón que lleva para una sola persona? Ese chuletón para ti y para mí bien lo podemos comer, ¿eh? No, se puede hacer troceado también, ¿eh? Un poco de todo. También hacemos parrillada tanto de pescados como de carnes. Entonces se pueden trocear y bueno, probar un poco de todo también, ¿no? Bueno, y ya llegamos a lo que tenemos ya ahí a punto. Tenemos una carne guisaína. Tenemos una carne guisada, también aparte de estas que se hacen a la parrilla, pues se hace a la tartera, ¿no? Una carne guisada. Tenemos el pescadín que estamos en temporada, es el bonito. Hoy en salsa de tomate. Y bueno, no te olvides también de la cuchara, ¿eh? Ay, la fabada. Importantísima. La fabada. La fabada asturiana. Y con los callos es el plato fuerte aquí también, ¿eh? Oye, Guti, ¿y postres?
Pues postres lo de la casa. Tenemos lo típico de tartas heladas y en la casa se hace el mousse de limón, el típico arroz con leche asturiano y el flan. Flan con nata, flan solo, que es todo también con productos de aquí. Nos falta el requesón hoy. Tenemos un requesón riquísimo de aquí del concejo de Cuaña, de Abredo, que lo conoceréis seguramente. Bueno, Guti, voy a hablar con Román. ¿Con qué beberíamos? ¿Qué es lo que más se usa en casa? Hombre, pues un buen Rioja, por supuesto. En tema de carnes. Después para el pescado pues tenemos albariño, tenemos ribeiro, o sea, de todo tipo de vinos. Y yo quería hacerte una pregunta. Hay un Ribera del Duero también, para la carne, para el entrego de buey. Que además está saliendo muy bien el Ribera del Duero. Ajá, este año. Pues sí. Oye, sobre el vino asturiano, el de Cangas, ¿qué tal va saliendo? Quiero decir que alguien me van diciendo que bueno, que va poco a poco, pero que bueno. Concretamente en esta zona pues no sale, vamos, no lo pide la gente. Claro, que tenemos que forzar ahí para que tengamos no solo sidra, sino vino, que es una de las cocinas que hay que ir incorporando. Pero la verdad, yo creo que con la carne y un tinto y después unos pescadinos y un albariño, Hombre, que podría quedar bien. Quedas perfectamente bien, vas que chutas. Bueno, pues aquí con Guti y con Román, compañerinos, creo que os voy a dejar porque estoy en buena compañía, tanto a los lados como lo que tengo enfrente. Y creo que nos vamos a meter por ello y voy a tener que dejaros un momentín mientras damos cuenta o menos de todo, porque si no mañana celebramos un funeral, pero sí de aquellas cosiquines que tenemos aquí que tiene una pinta riquísima. Vamos a ponernos a ello y después nos vemos. Venga. De plata, yo siempre digo que descubrir Asturias para los asturianos creo que debe ser una obligación. Sí, yo mira, de vez en cuando tengo hecho muchísimas veces recorridos por el municipio y siempre conozca al Franco, le llamaba la ruta porque salíamos y era disfrutar y ver, ir a estar en un sitio, en otro, y bueno, eso te da pues un conocimiento de tu municipio o incluso de los municipios limítrofes que a veces lo desperdiciamos y es muy importante. Bueno, yo digo que los asturianos conocemos poco Asturias, que tenemos que nos meter más a fondo. Sí. Y siempre les digo a los administradores del municipio que hagan un llamamiento aquí para esta gente que nos está viendo. Sí, bueno, pues un poco resumiendo todo lo que comentaba antes, el municipio del Franco es un enclave muy desconocido, pero al mismo tiempo que guarda un encanto maravilloso, ¿no? Se podrá disfrutar de su naturaleza, de sus espacios, del mar, de la montaña y de su gente, que también es lo más bonito que tiene el municipio del Franco. Bueno, pues Cecilia, muchas gracias por estar en Miradas de Asturias y vamos a ver el Franco. Muy bien. Gracias a vosotros. Siempre se nos queda algo en el tintero de los paisajes, y es que nuestro programa está fajado a un tiempo limitado, pero incluso si limitado fuera su tiempo, siempre se quedaría algo en el tintero. Sus paisanos, sus recónditos lugares, esa playa casi virgen, mas debemos tener en cuenta que cada una de las visitas invitan a conocer el concejo, a vivirlo y a convivir con sus paisanos. Y es que Asturias posee en toda su extensión el poder atrayente de su tierra, de sus ríos, montañas, playas y lo que es más importante, de todos sus paisanos. Hoy, cuando nos alejamos de la caridad, del concejo del Franco, sentimos que no debemos decir adiós, sino no está pronto, pues hemos descubierto una vez más un lugar mágico en este paraíso natural que es nuestra maravillosa Asturias. Tiene mi Asturias una tierra enamorada del mar, acunada por las cumbres y marcada con historia, con capital en la caridad. Enamorado está el Franco, enamorado de la mar, desde Miudes, Arancedo, Valdepares o Viavélez, ¿qué más da? Desde la atalaya la mira y en la playa de Porcía se deja besar. Tiene mi Asturias una tierra enamorada del mar.